gracias. Efectivamente tenemos hartas preguntas. ¿Qué le pareció la exposición de Óscar Guillermo? Buena, ¿eh? Me gustó mucho. ¿Sabe por qué? Porque es columnista de La Tercera. ¿Ah, sí? Pero será muy imprudente preguntarle cómo ven ustedes a Chile desde Argentina y particularmente, y amplío la pregunta, hay muchos que piensan que Chile está siguiendo un camino de reforma que echa por la borda buena parte de los elementos, de las bases que permitieron un crecimiento y una estabilidad en la economía chilena, en la economía y en la sociedad también, digamos. ¿Cómo lo ven? No, lo veo con la mirada. No le dedico buena parte de mi tiempo, como ustedes saben, ¿no? Pero sí he seguido Chile en mi época en el sector privado, profesionalmente. Y lo que creo que Chile ha intentado hacer en los últimos años es simplemente agregarle una dimensión social a todas las mejoras económicas de los últimos años a lo largo de los distintos gobiernos, ¿no? Y la discusión de la reforma tributaria, la discusión de la reforma en educación, la discusión de la reforma laboral, me parece que tiene sobre todo esa dinámica, ¿no? Y creo que bueno, es el resultado de una sociedad que dialoga, que es democrática, que ofrece sus críticas y ofrece sus quejas, y un sistema democrático e institucional que tiene los diques como para poder ir encuadrando esa discusión, ¿no? Me parece que lo que yo veo es una discusión muy madura y creo que las sociedades avanzan a partir de las discusiones maduras. Ministro, el otro día me tocó estar en una comida, había empresarios, habían economistas, y alguien hizo la pregunta, estaban hablando del panorama en Argentina, alguien hizo una pregunta, dijo, bueno, ¿y ustedes invertirían ahora en Argentina? La mala noticia es que nadie se paró, dijo, sí. ¿Ah? Más bien lo que se planteó fue, sí, en el corto plazo, quizás. Y todos los argumentos giraban en torno a la estabilidad, digamos, finalmente de las instituciones, ¿ah? Y al riesgo de entrar, digamos, y que al final el cambio que se produzca ahora sea un cambio que no se verifique en el largo plazo. ¿Cómo ofrecer esa garantía de estabilidad a los inversionistas? Bueno, como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas, ¿no? Nosotros tenemos que ocuparnos de lo nuestro y si hacemos bien lo nuestro va a empezar a brillar. Si esta pregunta vos la hacías 3 meses antes, se paraban de la mesa. Se iban directamente de la mesa, ¿no? Entonces, el progreso que hemos visto en los últimos 3 meses en ese sentido es lo que yo dije durante mi exposición. Yo no pido más que el beneficio de la duda, ¿no? Que no es poco porque somos conscientes de dónde venimos, ¿no? Nos hacemos cargo de nuestra historia, que no es solamente la de los últimos 12 años, son bastante más años de historia en los que no nos hemos podido poner de acuerdo, ¿no? En donde hemos estado muy expuestos a estos ciclos notables de suba y baja, que son la mejor manera de ahuyentar la inversión, ¿no? No solamente la falta de regla de juego, sino la falta de un orden macroeconómico. Bueno, nosotros estamos trabajando en los dos campos, ¿no? Estamos ordenando una macroeconomía que estaba totalmente desordenada y estamos empezando a establecer un marco de regla de juego que pueda sobrevivir no solamente a nuestra administración, sino a las subsiguientes. Lo hacemos con un punto de partida que también es complejo en lo político porque no tenemos mayorías en ninguna de las dos cámaras, ¿no? Y entonces esto es natural que desde afuera nos diga, bueno, glosario de buenas intenciones, ¿cómo las va a llevar usted a la práctica? Bueno, lo vamos a llevar a través de los mecanismos que existen, ¿no? O sea, de afuera el éxito del gobierno de Macri pareciera estar condicionado al quiebre del justicialismo. No, yo no creo que sea así. Me parece que puede ser que se lo vea de esa manera, pero no es la forma en que nosotros procedemos, ¿no? Ustedes saben que al mes de asumir el presidente Macri fue con una delegación al Foro Mundial de Davos, en donde tuvimos básicamente todo el entusiasmo y el interés de la comunidad internacional. Y Davos, Macri dentro de su comitiva llevó a Sergio Massa, que es un dirigente joven del justicialismo, que tiene muchas ambiciones de poder, que en algún momento le va a disputar el poder a Cambiemos, y que es sano que así sea, y sin embargo Mauricio Macri lo llevó a Davos para mostrar
que podemos tener políticas de Estado y que nos podemos poner de acuerdo, ¿no? O sea, la ley que se está discutiendo ahora en el Parlamento, que es la primera ley porque acaban de iniciarse las sesiones ordinarias, es un primer test muy importante en ese sentido. Es una ley muy controvertida, pues es muy fácil hacer demagogia con el pago a los buitres, ¿no? Ya expliqué lo caro que ha sido esa demagogia, pero desde el punto de vista de un representante en su banca puede hacerlo. Y la realidad que lo que hemos visto es mucha responsabilidad de algunos bloques opositores, por supuesto que no del kirchnerismo, que está en retirada, pero sí de otros bloques que están preocupados por la gobernabilidad, no porque lo amen a Macri, sino porque genuinamente empiezan a preocuparse por Argentina. Yo creo que lo que está sucediendo ahora es que tenemos la primera generación de dirigentes que creció en un ámbito plenamente democrático, tenemos otra manera de interrelacionarnos entre nosotros, hay diálogo, y creo que esto muestra que esa gobernabilidad no depende exclusivamente de nosotros, depende también de las otras fuerzas políticas, pero sí depende de nosotros poner el marco para que la discusión sea permeable a ese avance conjunto. Nosotros fuimos al Congreso, dijimos, yo concretamente cuando fui al Congreso dije hasta acá llegamos, a partir de ahora les dejo la posta porque la definición de la deuda es una definición que por Constitución le corresponde al Congreso, ustedes resuélvanlo como lo tengan que resolver y producto de esa discusión incorporamos muchos cambios a la ley, digamos, ¿no? Esto que parece lo normal, no era lo normal en Argentina. Y ese cambio también hay que incorporarlo, no solamente los gestos y las visitas y las medidas, sino también la forma de proceder que tiene este gobierno en el Parlamento. Ministro, volvamos al tema de la inversión. Hay uno de los gráficos que usted mostró, era una proyección de crecimiento de la inversión fantástica, digamos. Eso es lo que tienen las proyecciones, ¿no? Sí, claro, ¿no? ¿Cómo alcanzarla? Usted mencionó varias veces cuál podía ser la clave, digamos, dijo unas 2 o 3 veces si Dios quiere. Ahora dicen que Dios es argentino, así que por ahí puede que funcione, pero siendo más práctico, ¿de dónde vendría esa inversión o qué proyectos o qué áreas de desarrollo son las que ustedes pretenden impulsar para captar esa inversión? En el sector público nosotros tenemos un programa de infraestructura nacional que como está planteado excede por supuesto un mandato presidencial, pero que son más de 100.000 millones de dólares de inversión en puertos, en carreteras, en la hidrovía. Tenemos la definición del presidente del Plan Belgrano, que es toda la reconstrucción de infraestructura física y social en la parte más abandonada del país, que es el norte, el noreste y el noroeste argentino. De hecho, la persona que representa ese Plan Belgrano tiene rango de ministro y se sienta en el gabinete para que se vea cuál es la prioridad. Son muchos años de desinversión en infraestructura que nosotros queremos recomponerlos rápidamente y por eso necesitamos volver a tener acceso al mercado internacional, ¿no? Son obras que se repagan en muy poco tiempo cuando uno incorpora no solamente el retorno económico, sino el retorno social. Y después lo que creemos es que es una economía que todos hablan de que está poco apalancada, tiene poco deuda, ¿no? No solamente del sector público, sino también del sector privado. Y eso es así, y también es así la contracara. Es poca deuda porque ha habido muy poca inversión, ¿no? En el sector privado, inclusive. Y nosotros sabemos que las empresas que ya están en Argentina y que han atravesado el peor momento, están ahora renovando sus planes de inversión porque ven que las condiciones son otras, ¿no? Entre otras cosas, nosotros no le impedimos que se lleven las utilidades, ¿no? El gobierno anterior tenía esta lógica donde creía que el empresario iba a ser solidario invirtiendo sin poder recibir los dividendos, ¿no? Bueno, eso quedó demostrado que no es así. Y bueno, nosotros lo que hacemos es planteamos reglas de juego que sean iguales para todos los empresarios y que sean equitativas para todos los sectores. Y lo que vamos a hacer es fomentar la competencia. Y saludamos y celebramos la inversión, pero también vamos a ser muy estrictos para evitar concentraciones monopólicas, excesos de mercado, que son pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? A propósito del tema del plan de infraestructura, hay una pregunta aquí de uno de los asistentes que dice ¿cómo se ha percibido el apoyo de fondos internacionales para el financiamiento del plan? O sea que le dan cabida a las preguntas de los asistentes. Sí. Sí, muy bien. Perdón. No, y encuentro el momento exacto. Claro, eso es una... ¿Cómo era la pregunta, perdón?
Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo se percibe el apoyo de fondos internacionales para el financiamiento del plan de infraestructura? Hay mucha expectativa, hay muchísima expectativa. Es un momento particular para el mundo, como lo explicó el ministro. Los mercados emergentes están acomodándose de su propio proceso de aumento muy fuerte de la deuda, ¿no? Es interesante hacer esta reflexión respecto del ciclo económico mundial. Yo creo que buena parte de las naciones emergentes aprendieron la lección de otros ciclos y el aumento de los precios de los commodities no lo derrocharon, sino que la contracara fue sobre todo acumulación de reservas y un esquema macroeconómico con flotación del tipo de cambio mucho más coherente y sostenible. Pero lo que hubo al mismo tiempo, sobre todo con la baja de las tasas de interés y con este exceso de liquidez, yo miraba recién las noticias, el Banco Central de Europa acaba de anunciar otra rebaja en la tasa de interés, en la tasa de depósitos, menos 0,4%, ¿no? Estamos en un mundo donde efectivamente sobra el efectivo y muchos sectores privados de las naciones emergentes se fueron endeudando notablemente, ¿no? Lo decía el ministro, en Chile la deuda privada es de 120% del PIB. Esa es la contracara de un proceso de inversión. En nuestro país la deuda privada es menos del 20% del PIB, ¿no? Entonces estamos largamente desapalancados y eso, la consecuencia de eso es que no ha habido inversión y no ha habido inversión por todas las buenas razones, ¿no? Lo que nosotros creemos es que mientras haya predisposición afuera, entre otras cosas porque el resto de la región no es tan atractiva como era antes, y en particular Brasil, creo que Argentina tiene la oportunidad de que no tiene demasiada competencia por esos fondos. Al retornar al mercado va a reaparecer en algunos índices en los que ahora no estábamos. La reaparición en esos índices obliga poco menos que a los inversores a invertir en Argentina, aunque no les guste, ¿no? Porque tienen que cumplir con el benchmark, con el parámetro. Entonces nosotros creemos que hay disponibilidad y buena predisposición, pero también sabemos que la confianza la tenemos que ir ganando haciendo las cosas que hay que hacer, ¿no? Y haciéndolas incluso más rápido de lo que nosotros creemos que podemos hacer, como lo hicimos en el caso de los holdouts. Hay varias preguntas que tienen que ver con un tema que conversábamos al comienzo, que es cómo darle la estabilidad y cómo garantizar, digamos, que todo este proceso de reformas pueda no solo desarrollarse, sino que desarrollarse en el largo plazo. Alguien recuerda aquí, dice, ¿cómo enfrentar la famosa frase, da lo mismo que sea de izquierda o derecha, si no es peronista no lo dejamos gobernar? Y hay otros también que plantean el tema de cómo enfrentar lo que puedan ser también las presiones ciudadanas, o sea, en materia, por ejemplo, de corregir precios, lo que pasó, por ejemplo, con las cuentas de luz, digamos, todo eso también tiene un impacto en la calle finalmente y que también puede generar algún tipo de presión. Por supuesto que sí, nosotros somos muy conscientes de eso, pero por eso fuimos tan claros durante toda la campaña electoral, ¿no? Creo que un aspecto inédito de la campaña de Cambiemos fue que dijimos con mucha claridad las cosas que íbamos a hacer, aun cuando esas cosas fueran a restarnos votos, ¿no? Nosotros dijimos que íbamos a acordar con los buitres, como se los llama ya, ¿no? Nosotros dijimos que íbamos a levantar el cepo cambiario, dijimos que íbamos a dejar de subsidiar a las clases más pudientes. Todas estas cosas las dijimos durante campaña, ¿no? Y entonces entendemos que el mandato político que tenemos, más allá de quién esté en la oposición, es efectivamente ese, ¿no? Hubiera sido muy diferente la discusión de los holdouts si nosotros no lo hubiéramos planteado en campaña. Hubiera sido mucho más sencillo para la oposición decir, no, esto es inaceptable, ¿no? Entonces creo que el valor de la verdad, como yo decía en mi introducción, empieza incluso antes de hacerse cargo de la gestión. Es la verdad en la campaña, ¿no? Y nosotros no le hicimos asco a ninguna de las cuestiones que cualquier consultor político nos hubiera dicho, no, en esto no hay que meterse, porque no queríamos ganar por ganar. Queríamos ganar para gobernar bien, ¿no? Y en ese gobernar bien queríamos, como lo estamos haciendo, poner el foco en la gran mayoría y sobre todo en los que menos tienen, que son los que más sufren estos tironeos con la oposición, y entendemos que hay que establecer una secuencia a las medidas y hay que establecer un sendero a las distintas cosas que tenemos que corregir que tiene que ser compatible con la realidad política y la realidad social, ¿no? Entonces, en algunas cosas somos graduales o gradualistas, en otras cosas vamos a la médula lo más rápido posible porque no se puede hacer de otra manera.
¿Y no hay un riesgo o no ven un riesgo que al final este discurso, muy centrado quizá en el tema de la gestión y de hacer una gestión correcta, termine siendo insuficiente para efectos de captar al mundo, de captar al electorado, digamos, para poder perdurar en el gobierno? Y le hago una comparación, digamos, un gobierno en Chile más o menos reciente, se va a enojar un exministro que está sentado acá, que centró su discurso precisamente en la gestión, pero solo estuvo 4 años. Pero es que no es solamente la gestión, nosotros tenemos el otro eje muy importante. Dice que va a volver. Esa es noticia. Nosotros tenemos el foco en la gestión porque creemos que parte de los males de Argentina de los últimos 40 años es que no se gestionó bien. Pero además el otro foco lo tenemos en la cercanía con el ciudadano, ¿no? Y ustedes van a ver que tanto los ministros como los gobernadores, como los distintos funcionarios, estamos siempre haciendo un esfuerzo por estar cerca de la gente y percibiendo qué es lo que les está pasando, ¿no? El jefe de gabinete y el presidente reciben y comparten diariamente las cartas que les mandan los ciudadanos, porque sí, ¿no? Ayer nos leía el jefe de gabinete una carta de un jubilado que, por supuesto, a partir del día 15 tiene que imaginarse de qué manera llega a fin de mes, y donde nos decía: entendemos lo que están haciendo, entendemos qué es lo que hay que hacer, nos duele en estos momentos en el bolsillo, pero lo seguimos bancando porque es la única salida, ¿no? Y por supuesto que el norte para nosotros tiene que ser ese, ¿no? La novedad no es solamente la gestión, la novedad es que un gobierno que llega, votado por todos aquellos que tenían un plan social y que decidieron emanciparse por la propuesta de Cambiemos, ese es el ciudadano al que nosotros le vamos a estar hablando todo el tiempo, ¿no? Y cuando nos desconectemos de ese ciudadano, ni siquiera la buena gestión nos va a poder rescatar. Entonces son los dos ejes, no uno solo. Una pregunta también de los asistentes, esta es más concreta. Como ciudadano argentino y más residente hace 13 años aquí, le pregunto si vamos a ir realmente a un intercambio de personas y bienes entre ambos países. Decimos que vuelva a Argentina. Bueno, que vuelva. ¿Cómo era la pregunta? Si vamos a ir a un intercambio de personas y bienes entre ambos países similar a la Comunidad Europea. A ver, está todo por hacerse realmente. Lo hablábamos ayer con el embajador en la casa del ministro de Energía, y estaba también el ministro de Obras Públicas de Chile. Las demoras que hay en el paso Libertadores, que son inaceptables, digamos, independientemente si son del lado nuestro o del lado chileno, realmente ese traslado de personas y de bienes que dependa de colas de 10 horas porque hay un trámite para resolver, lo que implica eso es que no nos hemos puesto las pilas para resolver esa cuestión, digamos, ¿no? Que todavía hay barreras que exceden lo cultural y sobre las que tenemos que trabajar. Un proyecto con el que estamos avanzando mucho con el ministro de Hacienda Valdés es el túnel que une Coquimbo con San Juan, el de Agua Negra, ¿no? Que es un tema que el gobierno anterior de Argentina no se ocupó, y que nosotros creemos que para cuando esté terminado Agua Negra va a hacer falta otro paso todavía más, ¿no? Nosotros tenemos que interconectar y no solamente vial y de manera terrestre, sino también de manera aérea y de manera de infraestructura. El acuerdo que se ha cerrado entre el ministro de Energía de Chile y el ministro de Energía de Argentina para hacer la interconexión del gas en el norte y reciclarlo por el sur es algo natural que no se hubiera podido hacer con la estructura de los gobiernos anteriores, ¿no? Sobre todo de nuestro lado. Entonces sí, creo que tenemos que derribar el mito de que la cordillera es un obstáculo insalvable, ¿no? Nosotros tenemos lazos que van mucho más allá de ese accidente geográfico y tenemos que ponerlos en práctica, y creo que lo estamos haciendo, ¿no? Ya que mencionó el tema de la integración gasífera, aquí hay una pregunta también que recuerda que hay 4 gasoductos entre Chile y Argentina. ¿Hay algún proyecto para potenciar la explotación de gas en Argentina? Sí, hay varios proyectos, no solamente para potenciar la explotación de gas y para... y su posible exportación a Chile, digamos. Sí, por supuesto. Y todo lo que tiene que ver con energías renovables, ¿no? Nosotros entendemos también que lo que hace Chile con energía solar en Atacama es algo que perfectamente podríamos hacer nosotros, y es algo que también Chile podría descargar en los picos cuando Argentina lo necesita. Tenemos mucho para coordinar, y uno de los ejes energéticos de esta administración va a ser
incrementar fuertemente la matriz no tradicional y la matriz renovable, que es donde hay un potencial muy grande. Estamos hablando con algunos países en Europa, estamos con la idea de incrementar los parques eólicos en Patagonia, que es el paraíso natural para un parque eólico, está allí, ¿no? Por baja densidad poblacional, por intensidad de los vientos, ¿no? El otro día me contaba una funcionaria de Francia que ellos tienen que irse bien profundo al Mar del Norte para tener la tercera parte de intensidad de vientos que nosotros tenemos en Patagonia, ¿no? Realmente está todo por hacerse y por supuesto que pensando estratégicamente lo más conveniente para los dos países. Como que hay inversionistas presentes, digamos, hay inversionistas que además quieren que usted le ayude a hacer la pega, porque le preguntan acá cuáles son las oportunidades para los chilenos para invertir en Argentina, y además dice que si le puede decir cuáles son las rentabilidades proyectadas, digamos, Y las oportunidades son las que ustedes conocen muy bien. Me parece que vuelvo al ejemplo de tu comida. Yo creo que los empresarios que están dispuestos a invertir en Argentina conocen bien Argentina, tienen las dudas que vos planteabas antes, pero los sectores están allí y nosotros tenemos ventajas comparativas en muchísimos sectores, ¿no? Los conocidos, hablamos de energía, del sector agropecuario, pero por ejemplo Argentina tiene totalmente subexplotado el sector turismo, en el que Chile ha sido muy inteligente en los últimos años, ¿no? Nosotros creo que podemos aprovechar y podríamos beneficiarnos mucho de la experiencia de empresarios chilenos que le han agregado valor a la cadena de alimentos, ¿no? Creo que Chile es un gran ejemplo de cómo han ido avanzando en ese sentido. Y Argentina creo que tiene mucho potencial primario, pero todavía le falta, como dice el presidente, tenemos que dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo. Bueno, ustedes ya han tenido esa experiencia y creo que ahí es mucho lo que se puede hacer. Y después en sectores de vanguardia y de innovación, todo lo que tenga que ver con tecnología y demás, hay todavía en Argentina una mano de obra calificada, muy ayornada, con ventajas respecto de otros países del mundo, donde perfectamente podemos pensar que Argentina se puede transformar en un hub de innovación y de crecimiento tecnológico. ¿Qué pasa si no llegan a acuerdo, pregunta otra persona del público, con todos los holdout? Es posible que no entren todos, por definición siempre hay alguno que se queda afuera. Me parece que cada uno tiene que evaluar de manera muy seria si conviene o no quedar afuera, ¿no? Porque yo creo que más allá del acuerdo que hemos hecho con los acreedores, lo notable del acuerdo no es si entró este o el otro porque era más duro o menos duro, sino la contundencia con la que el juzgado ha ido marcando la cancha, ¿no? En concreto, una vez que nosotros consigamos la aprobación de estas leyes en el Congreso y que hagamos el primer pago correspondiente, ya no va a haber más cautelar. Entonces va a ser muy difícil para los que queden afuera tener resultados más provechosos que los que no tuvieron los grandes que consiguieron esa cautelar, digamos, ¿no? Entonces, es posible que queden algunos litigando, pero me parece que tarde o temprano se van a dar cuenta que lo mejor es aceptar las ofertas. Nosotros las ofertas las vamos a dejar abiertas, ¿no? Las vamos a dejar abiertas porque en ese sentido no tenemos un deadline. Sí queremos tener la mayor masa crítica posible para resolver la mayor cantidad de problemas. El que no quiera entrar ahora, tarde o temprano se dará cuenta que va a tener que entrar, ¿no? Hay una complejidad que aprovecho para aclarar. Dentro de todo este esquema, ha sido tan largo el proceso, no hay muchos antecedentes de un proceso tan largo, que hay algunos desafíos legales porque nosotros entendemos que algunos bonos que nos presentan ahora para el canje, digamos, por el efectivo, para saldar la deuda por completo, han prescripto. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Hay muchos fondos que no están entrando con toda su posición de manera definitiva porque dicen, bueno, usted no me reconoce los bonos, estos bonos, y bueno, yo no le puedo reconocer bonos que han prescripto. Lógicamente que no lo puedo hacer. Resulta que las reglas de la ley se aplican siempre en contra nuestra y nunca a favor nuestro. Bueno, acá estamos amparados por la ley. Nosotros no podemos pagar un bono que ha prescripto simplemente porque nos parece simpático tener más aceptación y más adhesión. Entonces, posiblemente lo que pase después es que
queden algunos litigando y discutiendo que en realidad esos bonos no prescribieron. Pero es otra naturaleza de la discusión. Hasta ahora la discusión era, Argentina no quiso pagar, Argentina se ufanó durante años de que no había pagado, Argentina se golpeaba el pecho como Tarzán diciendo la quita más grande de la historia, ¿no? Argentina decidió no cumplir y al no cumplir decidió ir a desacato, ¿no? Eso es una cosa muy diferente de la que hemos hecho nosotros. Nosotros dijimos vamos a respetar la deuda, vamos a honrar la deuda, vamos a pagar el capital, discutimos los intereses, resolvemos la cuestión de la mejor manera y con la mejor voluntad posible. Ya no somos más el reo y el malo de la película. Me parece que el que quiera litigar en estas condiciones se va a poner el traje del malo de la película. Ahora, respecto al resultado que puede tener el proyecto de ley en el Congreso, tiene que estar muy seguro el resultado, porque llama la atención que esté aquí en plenas negociaciones y no ahí en la batalla, ¿no? Bueno, casi no vine, esa es la realidad. Eso no se lo dije a Germán hasta el final, pero en principio la sesión en diputados iba a ser hoy y eso me planteaba alguna dificultad. Imagínense si yo estaba acá mientras mi congreso sesionaba y Rodrigo se volvía a Valparaíso mientras el suyo sesionaba. Me hubiera quedado muy bien, ¿no? Así que bueno, se postergó para el martes y eso facilitó la cuestión. Pero como dije antes, nosotros llegamos hasta donde teníamos que llegar. Fue muy intensa esta semana en negociaciones con los partidos opositores y realmente tomamos 3 o 4 sugerencias de ellos que nos pareció que mejoraban la ley. No es una cuestión de ego acá, de yo tengo razón y vos no la tenés. Es una cuestión de encontrar la mejor ley posible y creo que eso lo logramos. Por supuesto que espero que no tengamos ese proceso ya en el Senado porque implicaría que la ley tiene que volver. Acá no tenemos la mixta como tienen ustedes. Entraríamos en un proceso que lo alargaría demasiado, ¿no? Así que en ese sentido quiero creer que no tengo más para hacer después de lo que acordamos en diputados y por eso estoy tranquilo acá. Ministro, una última pregunta, pero sobre un tema que llamó la atención, que usted lo mencionó entre las prioridades, llamó la atención porque quizás mucha gente no vincula tanto a Argentina con el problema del narcotráfico y sin embargo usted lo planteó dentro de las prioridades. ¿Qué tan grande es el impacto del narcotráfico hoy día en Argentina? Es inmenso el impacto del narcotráfico, geográfica, cultural, económica y socialmente. El narcotráfico se ha metido en los últimos 10 años y ha destrozado familias, instituciones, municipios, la connivencia del narcotráfico con la fuerza de seguridad y ni que hablar con algunos dirigentes políticos, o puesto de otra manera, el narcotráfico no hubiera crecido lo que creció en Argentina sin esa connivencia, ¿no? El narcotráfico destruye vidas, destruye ilusiones, ¿no? Le quema el cerebro a los jóvenes que no tienen trabajo y no tienen otra alternativa donde ir, genera esclavitud. Y bueno, eso lo hemos vivido nosotros en Argentina, que durante un tiempo nos decían que éramos un país de tránsito y ahora no tenemos ninguna duda de que somos país de tránsito, de producción y de consumo, ¿no? Y los principales desarreglos y dramas sociales están todos atravesados por alguna experiencia muy directa y muy concreta de narcotráfico. Nosotros lo vivimos en la campaña, ¿no? Cuando íbamos a los barrios más humildes, la preocupación de las madres no era tanto no me alcanza para llegar a fin de mes, sino era la droga se está llevando a mis hijos, ¿no? Entonces, como dijimos antes, hay 2 maneras de encarar el problema. Uno, ignorarlo, y es la mejor manera de no resolverlo, ¿no? La otra es encararlo y sabemos que este es quizás el problema más complejo que tenemos por resolver. Pero por eso yo decía lo de las gateras. Nosotros estamos desesperados por sacarnos de encima los no problemas, ¿no? O sea, el cepo cambiario es un no problema. ¿En qué sentido? En que, bueno, hubo un loco que se le ocurrió que era una buena idea y todo el mundo sabe que no es una buena idea, entonces lo único que hay que hacer es sacarlo, ¿no? Los problemas son otros. Los problemas es infraestructura, es narcotráfico, es educación, que hemos visto un deterioro en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? Es salud de calidad, ¿no? Es tener una política social que sea además una política de Estado, que no dependa de los punteros y que no, el beneficiario de un plan social no se sienta rehén del dirigente político de turno. Estas son las grandes batallas que nosotros tenemos que dar. Lo que pasa es que antes de dar esas batallas tenemos que ordenar un poco la macro, porque si no, como dijimos antes, nos quedamos sin armas para esas batallas. Ministro, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos hoy día.